tiempo de Construct Radio Panamá, un programa educativo que le dará consejos para realizar su proyecto de forma fácil y presentado por los expertos. Construct Radio Panamá, un programa para construir mejor. Ya queda con ustedes el ingeniero Javier Figueroa Barbero. Bienvenidos. Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a otra edición de su programa radial Construct Radio Panamá, un espacio donde hablamos sobre temas de construcción, innovación y arquitectura. El espacio dedicado para la ingeniería y arquitectura, los amantes de la construcción, técnicos, etc. Estamos aquí en vivo en los 94.5 FM en Radio Panamá. Y también a través de los 94.7 hasta Colón y en provincias centrales 104.3 FM. Hoy, como todos los sábados, les acompaña el ingeniero Javier Figueroa aquí desde cabina y hoy estaremos hablando de un tema esencial para nuestros hogares, que es más que la plomería residencial. Hoy hablaremos sobre mantenimiento, materiales y cómo corregir problemas comunes que están relacionados con la plomería. Nos acompaña el licenciado y técnico Elpidio Mendieta Saavedra, experto en plomería, técnico, docente universitario, abogado y autor del libro Fundamentos de Plomería Residencial. Para mí realmente es un placer tener en esta tarde al profesor Elpidio Mendieta Saavedra. Profesor, bienvenido a Construct Radio Panamá. Adelante hasta Suero, el profesor Elpidio Mendieta. Adelante, prof. Profesor, lo escuchamos. Profesor, ¿puede encender su micrófono que no lo escuchamos? Construct Radio Panamá, tu revista radial de ingeniería y construcción. Estamos de vuelta con más de Construct Radio. Una vez subsanados los problemas técnicos, hacemos contacto con nuestro invitado, el profesor Elpidio Mendieta Saavedra. Elpidio, bienvenido a Construct Radio Panamá. Sí, primeramente, pues, como decían antes, pues buenas tardes a todos los oyentes y buenas tardes, ingeniero Javier. Gracias a Dios y a ti por esta oportunidad, pues, de compartir con los oyentes, pues, mis humildes conocimientos sobre esta materia, pues, tan importante en lo que es la construcción y que es la plomería. Pues, para contestar a tu pregunta sobre los elementos fundamentales de un buen sistema de residencial, pues yo quisiera resumirlos de forma sencilla en tres. Sí, te escuchamos. Sí, pues vamos a resumirlo en tres, que es el diseño, otro que es la instalación y otro lo que es el mantenimiento. O sea que me estoy refiriendo pues a elementos que están antes, durante y después de toda la instalación de plomería. Aclaro pues que en un sistema de plomería residencial, en su conjunto tenemos involucrados dos grandes sistemas. Primeramente, pues, el sistema hidráulico, que es agua potable, y el sistema sanitario, que es agua servida. Pues estamos hablando, pues, de que son dos sistemas independientes, pero que trabajan juntos. Ambos sistemas, pues, funcionan con el principal elemento de la plomería, que es el agua. Sin este elemento, pues, no existiera la plomería. No sé si pues tenías alguna Sí, profesor, sobre... queríamos saber Uh-huh. de esos elementos que usted acaba de hablar, de esos dos sistemas principales, ¿cuáles serían las tuberías más utilizadas en cada uno de esos casos, ya sea para agua potable y sistemas de desagües, ¿no? Sí, o sea, lógicamente pues que en la rama de la construcción el PVC llegó para quedarse, ¿no? Y prácticamente pues es como el cemento, pues son materiales que no son fáciles de reemplazar.
y el mercado lo sabe. Pues en nuestro medio el PVC pues sigue dominando el mercado, sobre todo por su versatilidad y la facilidad para trabajar todo lo que son los sistemas de plomería. Y que no va a ser fácil reemplazarlo pues en el mercado local, más que nada pues en el mercado acá del interior. Pero existen otros polímeros, otras tecnologías emergentes que tienen buenas características y pues que tienen buenas propiedades mecánicas. Pues, por ejemplo, el cobre, que se utiliza más que nada para agua caliente, se utiliza en algunos casos en residencial si el cliente lo utiliza, pero si no, se va a la que es la tubería de CPVC, que es mucho más versátil en cuanto a su uso. Y para agua fría también se utiliza el cobre y el cliente lo requiere. Casi siempre los que piden este tipo de material de cobre son los extranjeros, pero lo que domina es el PVC. Y En lo que es también el mercado coméntame exterior, de la comparación entre el PVC y el cobre a nivel económico. ¿Cuál es el que más recomiendas tú? sí, sí, o sea, definitivamente que el PVC es mucho más barato. eh, esto, eh, pero yo recomiendo siempre utilizar lo que es el PVC, sobre todo porque no requiere una competencia adicional. Cuando me refiero a una competencia adicional por parte del plomero, es que el plomero además tiene que saber soldar, saber o dominar lo que es la soldadura blanda. Pero también adicional lo que es el PVC y adicional lo que es el cobre, también tenemos otro tipo de tubería que es la tubería PEX, que es el polietileno reticulado. Pues estamos hablando de una tubería que se utiliza más que nada en edificios grandes, edificios de 2 o 3 pisos, pero que poco a poco está incursionando en el área residencial. Y sobre todo porque esta tubería PEX es una tubería muy flexible, permite hacer cambios de dirección y sortear obstáculos en la construcción sin utilizar conexión. O sea que me voy a ahorrar todo lo que es los codos, todo lo que es Empalmes. las T, el empalme, y pareciera pues que hacia allá está la tendencia del mercado, hacia lo que es la tubería PEX. Pero esto pues el mercado todavía tiene que evolucionar hacia esa tecnología, sobre todo porque el PEX es mucho más liso, reduce la acumulación de sedimentos, garantiza el flujo de agua limpio y esto no hay tantas obstrucciones. Y también es un material pues también versátil, pero que requiere pues otras herramientas adicionales para lo que es su instalación. ¿Podríamos hablar un poquito sobre esa capacidad mecánica entre el cobre y los no metálicos? ¿Te conoces algo así? ¿Manejas eso sobre las capacidades físicas de esos dos materiales? El cobre no mecánico, bueno, en cuanto al cobre, Ajá. pues el cobre es una tubería muy rígida, como que tiene alta resistencia a la temperatura, pero en cambio el PVC es una tubería pues flexible, que no tiene alta resistencia a la temperatura. Para eso existe lo que es el CPVC, que tiene pues esa alta resistencia a la temperatura y que se utiliza en sistemas de agua caliente. Esto en cuanto a lo que es las uniones de cobre, pues son uniones sólidas, son uniones fuertes, que soportan los esfuerzos que se dan en la construcción y que muchas veces el PVC pues, puede fallar porque con el tiempo se puede cristalizar, puede pasar por ese proceso de cristalización y pierde entonces ciertas propiedades mecánicas de ductilidad y que la hacen pues que en algunos momentos se rompan esas uniones. Eso desde el punto de vista de las uniones mecánicas. En PVC. Y en temas de PEX, Entonces, en el PEX, ese material ya está aprobado aquí en Panamá. el PES, pues sí está aprobado porque se utiliza en lo que son los edificios grandes, como te dije, porque sobre todo por su flexibilidad. Por edificios grandes, pues edificios que están en constante movimiento, y el PES es mucho más flexible, es mucho más eh, versátil en ese aspecto. Además que también permite, como te decía, esto, los cambios de dirección. Los cambios de dirección son mucho más fáciles de hacerlo y sortear obstáculos, que la mayoría de los edificios
utilizan PEX, pero es una tecnología que está aprobada en Panamá. Habría que ver si existe alguna norma Copanit que haya aprobado el PEX. Me parece que no, pero en el mercado existe el PEX y se está utilizando en lo que son los edificios, porque ahí sí sé que existen las normas Copanit para tuberías PVC, pero lo que es la Copanit tendría que ah, desarrollar las normas para lo que es la tubería PEX. Igualmente lo que es el random pues que es una tubería PPR que viene pues también de un polipropileno. Es un material que tiene una gran resistencia a la presión, a la corrosión y a la temperatura, y lo que lo hace ideal para los sistemas de construcción. En algunos casos, lo que es el PEX, pues si se somete a la luz ultravioleta, o sea que si se somete o si está expuesto al sol, también podría cristalizarse más rápido que el PVC. Por eso que en algunos casos, para sistemas residenciales, el plomero está un poco reacio a utilizarlo si es para la intemperie, porque tiene que tener un recubrimiento para que no se degrade pues producto pues de lo que es la luz. Profesor, al principio habíamos hablado de la importancia de un buen diseño en los sistemas de distribución de agua. Amplíame un poquito más sobre la importancia del buen diseño en los sistemas de distribución de agua, tanto para agua potable como para los drenajes. Mira, el diseño tiene que ser posible y ejecutable. O sea, yo no puedo hacer un diseño que nadie lo pueda hacer. O sea, tiene que ser hecho por cualquiera persona. Ese diseño pues tiene que estar de acuerdo a las normas ELIDAR, de acuerdo a las normas Copanit y también las normas NFPA, porque algunas instalaciones, más que nada instalaciones a nivel hospitalario, exigen el cumplimiento de las normas NFPA. Debe cumplir por lo menos con 4 principios básicos de la plomería. Primero, estanqueidad, hermeticidad, equilibrio hidroneumático y escurrimiento por gravedad. Ok. Además, la planta de plomería y el isométrico deben coincidir, o sea que debe haber coherencia. No es que el plano de plomería va por un lado y el isométrico va por otro lado, porque entonces el plomero queda en el aire. ¿Qué es lo que hago? Si lo que me dice la planta o lo que me dice el isométrico, porque estos dibujos se complementan. O sea, lo que yo no veo claro en el isométrico lo voy a verificar en la planta. Lo que yo no veo claro en la planta lo voy a verificar en el isométrico. Por eso hablamos que tiene que haber coherencia. Y también es importante que se haga un consenso con el cliente para identificar la salida, porque muchas veces el diseño depende de dónde esté la salida de agua potable y la salida de agua servida. Sí, ya tengo esta condición en el lote. Ok, o sea que tú me quieres decir que ambos sistemas, tanto sanitaria como agua potable, son importantísimos para un buen desempeño de nuestros sistemas de agua. Es correcto, o sea, deben estar ambos alineados, deben ser coherentes, porque no podemos ir con un sistema hidráulico por un lado y un sistema sanitario por otro lado, de agua servida por otro lado. Tienen que ser sistemas que trabajen en conjunto. Son independientes, pero ellos trabajan en conjunto. Y por lo general, casi siempre en lo que es el diseño, este lo hace el plomero diseñador, porque tenemos 3 tipos de plomeros. A ver, explícame un poquito. El plomero diseñador, tenemos el plomero instalador y tenemos el plomero de mantenimiento, que es lo que decimos acá en el argot popular el pegatubo, ¿no? Sí. Que muchas veces pues lo definen así, ¿no? Pero el plomero diseñador casi siempre es un arquitecto, un ingeniero sanitario, un electromecánico, un profesional de saneamiento, un ingeniero mecánico, o sea, ese se llama el plomero diseñador. Muchas veces el plomero diseñador no sabe instalar, porque él sabe diseñar, pero sí tiene que manejar los principios de la plomería, que decíamos al inicio. Igualmente el plomero instalador es el que tiene que leer el plan. Por eso decía que el diseño tiene que ser posible y ejecutable, porque el plomero instalador va a desarrollar la instalación. Y casi siempre este es un plomero vocacional, un plomero que tiene ciertos cursos de drenaje y que tiene idoneidad emitida por la espía. Y el plomero de mantenimiento, pues el que comúnmente pues a lograr una experticia, algún conocimiento y que se dedica pues a dar mantenimiento. Muy pocas veces este tipo de plomero te va a hacer instalación porque no sabe leer plano. Por eso es que hay que, en cuanto al diseño,
hay que ver qué tipo de plomero vas, qué tipo de profesional es el que te va a hacer la instalación. Yo siempre recomiendo pues, que sea un plomero instalador, que tenga mucha experiencia y sobre todo que tenga idoneidad. Ok. Nada más para aclarar, la idoneidad es emitida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Oye, profesor, ¿y cuáles son los problemas más comunes que tú has visto en los sistemas antiguos? ¿Y cómo solucionar esto de este plomero de mantenimiento, como me acabas de mencionar? Sí. Los sistemas más antiguos, o sea, son sistemas que por lo general han tenido problemas de obstrucción de raíces, más que nada pues por, podemos decir, ficus, problemas de incrustación de raíces al sistema. Y esto pues obstruye todo lo que es el sistema de plomería. Y que eso se utilizó mucho en la década del 90. Y los sistemas antiguos tienen pues esa raza que al inicio la gente empezó a sembrar ficus cerca de las casas y con el tiempo eso se convirtió en un problema. Por otro lado, también está la baja presión. También está la pendiente correcta. O sea, muchas veces no se maneja el concepto de pendiente correcto y se piensa que mientras más pendiente tiene el sistema, más rápido va a correr lo que son las aguas servidas, cuando eso no es así, porque eso tiene un límite, debe estar entre 1 y 4%. Y los sistemas antiguos hay que señalar pues, que consumían mucha agua, no eran sistemas amigables con el ambiente y es importante que se vayan reemplazando estos inodoros por aparatos mucho más eficientes, sobre todo porque en 1992 salió la regulación que exigía pues, de que todos los inodoros que se fabricaran de 1992 hacia adelante tuvieran un consumo de 1.6 galones o menos. Y los que estaban antes de 1990, que son los sistemas mucho más antiguos, tienen un consumo de 3.5 galones, o sea que es un consumo demasiado alto para lo que es los sistemas actuales. Bueno, nuestro operador nos acaba de dar la señal de que es tiempo de una pausa comercial y regresamos con más de Constru Radio Panamá por Radio Panamá. Construc Radio Panamá, el programa de todos los constructores. Construc Radio Panamá es el primer programa radiofónico de nuestro país que habla exclusivamente sobre construcción, con temas de interés para los profesionales de la edificación, promotores, constructores, técnicos y administración. Porque el sector de la construcción necesita una plataforma donde todos los agentes de la edificación puedan expresarse, ofreciendo un lugar donde poder informar, hablar y debatir sobre todos los temas que a todos nos interesan. Construc Radio Panamá. Radio Panamá, el programa de todos los constructores. Estamos de vuelta con más de Constru Radio Panamá por los 94.5 FM para Ciudad de Panamá y en provincias centrales con los 104.3 FM. Estamos de vuelta con el profesor Elpidio Mendieta en línea desde el área de Azuero. Profesor, seguimos con más del tema de fontanería, plomería en el área de residencias. Profesor, ¿cuáles son ya que estábamos hablando sobre el tema de mantenimiento, los ficus, cuáles son los errores más comunes que hay en el mantenimiento o en las reparaciones cuando un propietario intenta reparar los sistemas de plomería? Intenta reparar. Sí, dígame. Sí, seguimos. Pues, muchas veces nosotros como propietarios pues tratamos de desarrollar lo que es la reparación, pero no conocemos lo que son los principios de plomería. Por otro lado, también no conocemos por dónde van las tuberías y ahí es importante pues que se localice al profesional idóneo que pueda desarrollar pues la instalación o la reparación correctamente. Es importante pues que en esas reparaciones se tengan los registros adecuados, o sea, se tenga la cantidad de registros para poder hacer el cinteo de todo el sistema. Porque si no se tiene registros, pues difícilmente pues se va a hacer el cinteo de todo el sistema y es mucho más difícil.
y si no se tiene las herramientas, como por ejemplo la cinta, no se va a poder hacer la reparación. Por otro lado, también está lo que son las válvulas de control de los sistemas, porque si el sistema solamente tiene una válvula de control y tenemos que privar a toda la casa de lo que es el vital líquido. Y por eso es que se recomienda que las válvulas de control sean por ramal para facilitar lo que es el mantenimiento. Y a veces el operario, a veces el dueño de la residencia prefiere hacer la instalación por él mismo, hacer la reparación por él mismo, simplemente viendo un video de YouTube, pero eso no es lo correcto. Lo importante pues siempre localizar al plomero idóneo, que tenga su experiencia, que tenga su conocimiento, para que se haga la reparación adecuada y con los materiales correctos, porque muchas veces nos vamos por piezas de las más baratas y que a futuro no, nos representan un costo adicional cuando pudiéramos haber utilizado piezas de mejor calidad. Por eso es que es importante que se conozca cuáles son los repuestos de mejor calidad, porque estas reparaciones son reparaciones que uno hace a 10, a 15, a 20 años. Y si tú pones piezas de mala calidad, lógicamente que a 2 y 3 años va a tener que volver a hacer la misma reparación. Correcto, ampliando un poquito el comentario del profesor Mendieta, yo también en una residencia que estuve viviendo encontré piezas del área eléctrica siendo utilizadas en sistemas de plomería de agua potable. Entonces también presenté eso cuando estuve viviendo en una residencia encontrando piezas de los sistemas de tubería eléctrica en sistemas de plomería de agua potable, que yo creo que deberíamos siempre optar por tener al profesional idóneo para que nos asesore, para que esté dirigiendo la obra. Es correcto porque como es PVC, confundimos lo que es el uso que tiene cada uno de estos accesorios. Y sobre todo recordar que el PVC eléctrico no tiene las mismas características técnicas y mecánicas que el PVC de plomería, porque sobre todo el PVC de plomería tiene una resistencia a la presión y el PVC eléctrico no tiene esas calidades mecánicas, no tiene esas cualidades mecánicas. Y puede que en algunos casos se rompa por ese punto, porque no tiene el espesor adecuado, el PVC eléctrico, con respecto al PVC de agua potable o agua servida. Profesor, ¿me puede dar algunas recomendaciones para nuestros radioescuchas acerca de técnicas para evitar gastos innecesarios en los sistemas de aguas potables o sistemas sanitarios, ya sea dar mantenimiento? ¿Qué tipo de recomendación? Igualmente con el tema del aceite. El aceite, prof, si usted puede hablar de un tema del aceite de cocina que se utiliza, que lo utilizamos con los sistemas de agua sanitaria. Los sistemas panameños no exigen que a nivel residencial se ponga una trampa de grasa. Ya eso queda a criterio del cliente si pone o no pone trampa de grasa. Yo recomiendo que lo que son los aceites no se viertan al sistema de alcantarilla o al sistema de agua servida, preferiblemente reciclarlo, porque ya existen muchas empresas que se dedican al reciclaje. Nuestro sistema pues no está diseñado, los sistemas residenciales no están diseñados para manejar una gran cantidad de grasa, porque nuestra legislación, nuestras normas no exigen de que a nivel residencial tú tengas trampa de grasa. Sí, también por ahí oí que probablemente se exija lo que es los trituradores de alimentos, pero eso todavía pues no tampoco se ha estado exigiendo a nivel residencial. Es una exigencia pues que probablemente venga en el futuro, sobre todo para evitar pues las obstrucciones. También es importante pues como le decían antes, utilizar todo lo que son los sistemas de bajo consumo, que tengan un consumo de 1.6 galones o menos, lo que son los inodoros. También lo que es la grifería electrónica, grifería temporizada o grifería pues que utiliza aireadores para que sea un consumo menor de agua. Todo eso, pues toda esa tecnología nos permite tener unos sistemas mucho más eficientes. También
pudiéramos decir, ¿Cada cuánto hay que darle mantenimiento al sistema sanitario, profesor? ¿O es hasta que se obstruya? mira, eh, existen, vamos a decir, dos grandes tipos de mantenimiento. El mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. Muchas veces los sistemas sanitarios no le damos mantenimiento preventivo, ¿no? En lo que es agua servida podemos hablar como mantenimiento preventivo, esto de vez en cuando pues limpiar las tuberías, de lo que son limpiar con potasa líquida, pues el inodoro no es sinónimo de tinaco de basura, porque muchas veces al inodoro se le echa todo, papel, toalla, tela, fibra, toalla sanitaria, y ese tipo de basura hay que vertirlo con otro tipo de desecho. Pues hay que utilizar correctamente lo que es el inodoro. Esto también, utilizar las trampas de grasa si vierte mucha grasa el sistema. Los trituradores de alimentos también, si tiene muchos alimentos y no tiene forma de cómo manejar ese tipo de alimentos. Eh, en cuanto a mantenimiento preventivo de lo que son la agua potable, pudiéramos decir que a cada cierto tiempo hay que cambiar los nisples, no esperar que se oxiden completamente y que se deshagan, hay que cambiar las llaves de ángulo, hay que cambiar las mangueras de los lavamanos, las mangueras de los inodoros, y no esperar pues que haya alguna fuga, porque estas mangueras con el tiempo se van oxidando, los sellos se van cristalizando, y si tenemos un problema de este tipo a las 2, 3 de la mañana, pues es más difícil localizar un plomero. Pues yo recomiendo siempre que se dé mantenimiento preventivo, cambiar las piezas por su vida útil, sobre todo las piezas que pueden tener fuga, y como les decía, más que nada las llaves de ángulo y las mangueras. Y siempre las llaves de ángulo yo recomiendo que pongan americanas, porque las americanas, por decirte un tiempo, te puede durar 10 años. Las chinas te duran 3 años. O sea, por eso que es importante que utilicemos los materiales adecuados con la calidad adecuada para lo que es el mantenimiento preventivo, porque en este tipo de sistema también es muy importante el mantenimiento preventivo. Y también de vez en cuando limpiar las trampas de los inodoros, las trampas de los lavamanos, las trampas del fregador, que muchas veces se van tapando con sedimento y que no las limpiamos, porque eso se puede quitar periódicamente, igualmente la tina, se puede quitar periódicamente y se lavan y vuelve y se colocan nuevamente. Y eso no necesariamente tiene que hacerlo un plomero idóneo, puede hacer un plomero de mantenimiento que te va a cobrar mucho más barato. O también eso lo puede hacer el mismo dueño de la vivienda, porque solamente pues hay que desenroscar y volver a colocar la trampa. Ya cuando es la llave de ángulo, sí, preferiblemente que sea un plomero instalador. Bueno, con respecto al tema de llaves de ángulo, en mi experiencia, yo aquí en mi residencia, cada vez que cambio las llaves de ángulo, cambio las mangueras. Es conocido que esas mangueras a veces son traicioneras. Qué casualidad que usted está durmiendo a medianoche y ese es el instante en donde la manguera falla y crea inundaciones. He conocido varios casos de que mangueras de inodoro, mangueras de lavamanos fallan cuando los propietarios están dormidos y cuando se despiertan a la mañana siguiente, el charco de agua por toda la casa. Así que a todos los invito a ser responsables con el tema de mantenimiento y poder evitar este tema de la manguera. Profesor, usted habló algo sobre las nuevas tecnologías de inodoros eficientes, de bajo consumo, de nuevas tecnologías de vanguardia en tema de plomería, pero ¿podrías hablarme un poquito y a nuestro radioescucha sobre los costos de estos equipos modernos versus los tradicionales y clásicos? ¿Hay mucha diferencia económica? Bueno, como decía, con respecto a los inodoros, ya todos los inodoros son de bajo consumo, de 1.6 litros. Ya en el mercado no vas a encontrar inodoros de 3.5 litros. Eso ya no existe, a menos que tengas una ferretería de hace mucho tiempo y todavía los tienen ahí. Pero ya son todos de bajo consumo, 1.6 litros o menor. Y tienen casi el mismo costo. No hay mucha variación en los costos, pero desde el punto de vista de consumo, de amistad con el ambiente,
de sostenibilidad con el medio ambiente es mucho mejor ese de bajo consumo. Con respecto pues a otras llaves, ya todas las llaves que vienen también son llaves que tienen aireadores que hacen que el consumo de agua sea menor. Cuando tú abres el grifo, tú ves que muchas veces esa agua tiene cierto partículas, ciertas moléculas de aire, es porque esa misma llave tiene dentro ciertas perlas que hacen que obstruyan la cantidad de agua que se está virtiendo al lavamanos. Y ya tienen el mismo costo que las tradicionales, porque ya las tradicionales se han ido reemplazando poco a poco, porque como te dije, esta fue una instrucción de parte de lo que es las grandes potencias de los países más desarrollados y que ha ido permeando hacia acá, hacia Latinoamérica y hacia otras latitudes. O sea que prácticamente pues los costos son los mismos. Claro, si ya nos metemos en otro tipo de llaves temporizadas, llaves electrónicas, ya ahí sí tienen un costo mayor. Porque esas se utilizan más que nada en centros comerciales y todo lo demás. Pero acá a nivel residencial, pudiéramos en el futuro hablar de llaves temporizadas, pudiéramos hablar de grifos electrónicos, que lógicamente van a tener un costo mayor, pero si lo vemos desde el punto de vista del costo, pero si lo vemos desde el punto de amistad y amigabilidad con el ambiente, es mucho mejor porque vamos a consumir menos agua. Si, por ejemplo, un panameño te está consumiendo 500 litros de agua por persona por día, cuando el consumo en los Estados Unidos es 100 galones. En Panamá son 500 litros, en Estados Unidos son 100 galones. Profesor, ¿y eso a qué se debe? ¿A los hábitos del panameño o estamos utilizando grifería de alto consumo? Sí, como te dije, hay muchos elementos. Primeramente, la plomería no está totalmente regulada en nuestro país. No existe un ente que regule las instalaciones, que supervise las instalaciones. Es parte de la cultura nuestra, porque lo que pasa es que muchas veces Panamá pues es uno de los países que tiene una de las reservas de agua dulce mayores del mundo y también de Latinoamérica, y eso hace que nuestra cultura de consumo sea mucho mayor porque no nos hemos acostumbrado al ahorro. Y por eso es que tenemos esos altos consumos. Y este alto consumo quizás esté privando a otras personas que ni siquiera tienen ni un litro ni un galón de agua. Y también tenemos que ir poco a poco cambiando lo que son los sistemas antiguos, que eran sistemas de muy alto consumo y que generan una carga adicional a lo que es el ambiente, porque no vamos a tener pues la cantidad de agua para suplir todas las viviendas en base pues al desarrollo que hemos tenido en los últimos 10 o 15 años. Bueno, antes de continuar con más del programa, vamos a mencionar algunas de las noticias de la semana. Esta semana está tomando posesión los diferentes directores y juntas directivas de los diferentes colegios de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. El día de hoy tomó posesión la directiva del Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos de la Industria. Saludamos a su director, Armando de Gracia. Igual esta noche estará tomando posesión en un evento que nos dio la cortesía el Colegio de Ingenieros Civiles y igualmente el CUARC. También mandamos saludos a el ingeniero Juan Carlos Araúz, que hace reportando sintonía, y también al ingeniero Gustavo Popo Bernal, que se reporta en sintonía de Constru Radio Panamá. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Constru Radio Panamá. Construc Radio Panamá es el primer programa radiofónico de nuestro país que habla exclusivamente sobre construcción, con temas de interés para los profesionales de la edificación, promotores, constructores, técnicos y administración, porque el sector de la construcción necesita una plataforma donde todos los agentes de la edificación puedan expresarse, ofreciendo un lugar donde poder informar, hablar y debatir sobre todos los temas que a todos nos interesan. Construc Radio Panamá. Construc Radio Panamá, el programa de todos los constructores. Estamos de regreso en Construc Radio Panamá por los 94.5 FM. Hoy estamos hablando de
plomería residencial con el profesor Elpidio Mendieta Saavedra. Antes de todo, debemos recordarles a todos nuestros radioescuchas nuestras redes sociales, @ConstruRadioPanamá en Instagram y en correo electrónico construradiopanamá@gmail.com para pautar, para estar presente en el programa, para coberturas, nos escriben vía email al email construradiopanamá@gmail.com. Continuamos con más del programa. Tenemos en el programa al profesor Elpidio Mendieta y continuamos con el tema. Profesor, ¿qué pasa cuando ya tenemos situaciones como fugas de agua en paredes? ¿Cómo llegamos a solucionar ese problema de las fugas de agua que se nos manchan las paredes? Y yo creo que es un problema muy común para todos nosotros. Sí, primeramente que nada, como les decía, hay que saber si el plomero instalador hizo la instalación de acuerdo a lo que dice el plano. Porque muchas veces el plomero instalador, el plano dice una cosa y se instala otra cosa. Por eso es que es muy difícil en ese caso localizar si por esa pared va una tubería o no. Y lógicamente que si ya la pared está mojada significa que por ahí va una tubería. Y esos costos pues ya son elevados porque estamos hablando de estructura. Por eso es que es importante que todas las tuberías de lo que es agua potable vayan por fuera de la residencia, para que si hay algún daño, este daño sea reparado desde la parte de afuera. Se recomienda pues que las instalaciones sean horizontales y con entradas pues verticales. Muchas veces se ponen tuberías en las paredes que no debieran de ponerse por esa área, y es importante que se pongan por el suelo. Y ahí pues, ahí hay que definitivamente que picar la pared, hacer la reparación. Y muchas veces en el mercado ya tenemos algunos elementos pues que nos permiten uniones rocadas que nos permiten hacer reparación para disminuir lo que son los costos de daño en la estructura. Pero siempre yo recomiendo que todo lo que es agua potable se ponga fuera de la casa, y las paredes pues que lógicamente tienen que llevar tuberías, en este caso el baño, en este caso el inodoro, el fregador, por ahí sí tiene que subir una tubería vertical. Y que probablemente en esos puntos es que vamos a tener algún tipo de filtración. Y sabemos que en ese punto no debemos estar taladrando ni nada por el estilo, porque por ahí estamos seguros que va la pared. Pero si no se hizo la instalación adecuada, empezamos a taladrar y nos encontramos con una tubería de agua potable. Y corredera. Rompemos la tubería. Y corredera. Exactamente. Y buscamos el plano y vemos el plano, pero si es que el plano no dice que por aquí va una tubería. Pero no, hay que buscar para ver si el plomero por dónde hizo esa instalación y por dónde va la tubería. Por eso que es importante que haya coherencia entre la instalación y el diseño. Eso es muy importante. Y lógicamente que cuando ahí tenemos ese tipo de daño, preferiblemente busquemos un plomero. Quizás el instalador no va a tener tanta experiencia porque, como te dije, él solamente se dedica a instalar y no a reparar. Preferiblemente buscar un plomero de mantenimiento, un plomero que tenga conocimiento de reparaciones, que tenga esa experticia para poder hacer una reparación que no impacte tanto a la vivienda, la parte estructural de la vivienda. Bueno, ya entrando a los minutos finales del programa, profesor, sabemos que es autor también de libros. ¿Qué nos tiene preparado el profesor Elpidio Mendieta Saavedra en temas literarios en este 2025? Bueno, en temas literarios, pues para finales de este año 2025 esperamos publicar la segunda edición del libro Fundamento de Plomería Residencial, una edición pues un poco mejorada, con algunas normas adicionales, especialmente normas NFPA, que se están utilizando mucho en lo que es la plomería. A nivel literario, pues también tenemos algunos otros proyectos que esperamos lanzarlos en el mes de junio, en el mes de septiembre. La otra semana lanzamos un libro en Amazon
pues una novela de ficción, y esperamos también a finales de este año lanzar otra novela en Amazon. Pues así poco a poco vamos materializando esos proyectos que empezaron más o menos hace como 2 o 3 años, que se están materializando pues en el 2025. Bueno, Pues son nuestros proyectos literarios. Para cerrar el tema de aguas, ¿cómo está el agua a nivel del área de Azuero, allá del área del IDAN, a las autoridades del IDAN? ¿Cómo está el agua allá por el área de Azuero? Bueno, este tema, pues el problema del agua es un problema no solamente de la región de Azuero, un problema nacional y un problema mundial. Y pues que debemos cambiar nuestra cultura sobre el consumo de agua. Para la temporada, pues, sé que estos problemas se agudizan, pues el IDAN debe modernizar y ampliar sus plantas de Azuero, en la Villa de los Santos, en Chitré, que son las más grandes. Debe mejorar la red de distribución para eliminar poco a poco lo que son los camiones cisterna. También hay que tener en cuenta pues todo lo relacionado con la contaminación de los ríos, especialmente el río La Villa, que ese parte es un problema ambiental y que el año pasado se vivió mucho lo que es la contaminación del río por algunas empresas que están en alrededor del río. Y pues es un problema que continúa, pues más que nada porque las plantas pues se han quedado rezagadas con respecto al desarrollo que ha tenido la región de Azuero en cuanto a población, en cuanto a construcciones, en cuanto a residencias. Y las mismas plantas también necesitan modernizarse, necesitan adecuarse a las nuevas tecnologías, pero también sabemos que este es un problema que tiene muchas aristas. Está la arista política, está otro tipo de aristas pues que requieren sobre todo la voluntad del Estado, del gobierno, para solucionarlo y profesionalizar el IDAN, tecnificar el IDAN y poco a poco irlo despolitizando para que vayamos solucionando todos esos problemas de agua y vayamos cambiando esa cultura. Ok, llamamos la atención al director, el ingeniero Rutilio. Confiamos en su gestión, en sus 5 años de gestión, que vamos a llegar hacia ese fin, una modernización y tecnificación del IDAN. Profesor Mendieta, sus consideraciones finales para cerrar el tema, muy breve y ya para que se despida de nuestra audiencia. Sí, a los oyentes, pues que cambiemos esa cultura de consumo de agua, que vayamos poco a poco transformando nuestro sistema de plomería a sistemas más eficientes, más amigables con el medio ambiente, de bajo consumo. Al IDAN, pues que se modernice a todo el público en general, pues que practiquen el mantenimiento preventivo en todas las instalaciones y que siempre contraten el personal idóneo para toda la reparación. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy en ConstruRadio Panamá. Agradecemos al profesor licenciado Elpidio Mendieta Saavedra, con conexión desde Azuero, y les damos las gracias por haber compartido su conocimiento con todos nosotros. Además, quiero mandarle un saludo especial de un profesional desearle una pronta mejoría al ingeniero Rangel Guerra Birman, en conexión hasta la provincia de Chiriquí. Puedes escuchar nuestro programa nuevamente en nuestras redes sociales, YouTube o Instagram, para más contenido sobre construcción y seguridad. Si estás interesado en pautar, no dudes en contactarme vía email a construradiopanama@gmail.com. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 p.m. por Radio Panamá. Se despide el ingeniero Javier Figueroa Barbero en compañía de Elpidio Mendieta Saavedra. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde con más temas aquí en ConstruRadio. Saludos y que tengan buen fin de semana.